Tenemos ya aquí con nosotros a Félix Damián Olivares Grullón, es su segundo apellido. Se parece al mío, pura coincidencia, ¿verdad? Sí. Distinguido profesor y experto, ¿cómo usted ve estos cambios que se están realizando hoy en día en la justicia? Ayer se juramentó una nueva procuradora que sustituye a otra procuradora. Sí, las mujeres están mandando. Sí, era previsible, digamos, que la licenciada Jenny Berenice Reynoso Gómez fuera una de las personas elegibles para la función. Ella es una funcionaria de carrera, empezó siendo una jovencita. Paralegal fue primero. Paralegal, y que ha recorrido todo el escalafón. Eso no necesariamente se impone, porque en los sistemas de carrera al final la dirección, la gerencia, la decide quien tiene la facultad o la potestad constitucional para escogerla. Con la reforma constitucional se ha impuesto un sistema alambicado de elección. Vemos como el presidente, aún dentro de los que le correspondía escoger, escoge a funcionarios de carrera, también de la carrera del Ministerio Público. ¿Qué lectura tiene eso? No, que se va consolidando el Ministerio Público, se va fortaleciendo. La licenciada Jenny Berenice Reynoso Gómez tiene la ventaja de que conoce el Ministerio Público, conoce los diferentes grupos que coexisten o cohabitan dentro del Ministerio Público, conoce las necesidades de los fiscales y el fortalecimiento. Ahora queda pendiente sustraerle al Ministerio Público la gestión de las prisiones, de las cárceles. A mi modo de ver, no hay que crear el Ministerio de Justicia, sino que ese es un tema que de ordinario en muchos países corresponde al Ministerio de Interior y Policía, porque la función de custodiar, de trasladar, es una labor policial. Entonces, y como era antes lo tenían las policías y en algunos lugares donde las cárceles estaban en dotaciones militares, los militares, pero en este caso la policía. Eso le quitará al Ministerio Público mucha distracción y le permitirá, independientemente de que haya una coordinación entre el Ministerio Público y el Ministerio de Interior y Policía en la gestión de las cárceles, eso le va a permitir concentrarse en sus labores de persecución, en sus labores de investigación estratégica del crimen, del delito, y perseguir básicamente la criminalidad en esta sociedad. En esa parte la licenciada Jenny Berenice Reynoso tiene amplia experiencia. Yo creo que ella tendrá que aprender a delegar, porque ella se involucra personalmente mucho en los procesos. Sube a estrado y entonces ahora ya ella pasa a gerenciar toda una institución, todo un ministerio. Hay un aspecto, y no lo he dicho, no es algo nuevo, es algo que yo trabajé en el año 90, 94, 95. Yo estoy en desacuerdo con la idea de un ministerio público orgánicamente independiente del Poder Ejecutivo, porque eso es impropio. Porque el Poder Ejecutivo tiene, de acuerdo a la Constitución de la República, la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley. Es decir, el artículo 128, de hecho, la palabra ejecutivo se refiere a ejecutar la ley que previamente ha sido elaborada por el Congreso. Por el legislativo, correcto. Y que en caso de conflicto es adjudicada, reconocida o fijada por el judicial, por el Poder Judicial. Son tres poderes los que organiza el artículo 4 de la Constitución de la República y que lo ratifica el artículo 128. Y en este caso, digamos, los componentes del sistema de justicia penal, vemos que están en una parte la Policía Nacional, que está bajo la coordinación también de una mujer joven, Farideh Raful,
Soriano, es decir, está por un lado Farideh Raful en Interior y Policía, Jenny Berenice en el Ministerio Público, se aprecia, digamos, una confianza en la juventud y en la mujer en esta ¿Y qué se puede administración. esperar? Esa es la lectura que uno hace. ¿Qué se puede esperar de Jenny No, en el Ministerio Público? Jenny, la licenciada Reynoso, la magistrada Procuradora General de la República, se puede esperar, digamos, ella conoce las debilidades que pudiera tener la institución, que puede tener el Ministerio Público, sabe los intereses que concurren allí, sabe la relación que pudiéramos o deberíamos desear, algo que ya señalaba otro jurista, el doctor Balcácer, que procure acusaciones exitosas, pero que se pueda prescindir un poco del tema de la prisión, del abuso de la prisión preventiva. Es decir, de que no se utilice solamente el mecanismo de la prisión preventiva, sino que se utilicen medidas alternativas a esa prisión, de que todas las situaciones, ella tiene el mapa completo prácticamente de lo que es el crimen organizado en la República Dominicana. Entonces, por eso, lo que es la política de persecución penal con la política de seguridad y prevención deben ir coordinadas. Y en este aspecto veía que la doctora Raful decía que el tema del control de las bebidas alcohólicas, eso es un elemento, pero lo fundamental es gestionar el tiempo ocioso de la juventud, de niños, niñas y adolescentes. Lograr que no de tan jóvenes también. No, y no de tan jóvenes, no, porque ya eso, los que son endurecidos, entonces lo que procede es el desarme, la persecución, la identificación, el mapeo criminal y la persecución de las bandas, como la que vimos, porque es escandaloso lo que vimos en Elías Piña, el trapicheo que existe entre alguien que dicen que era un ex policía, apellido Eric Hansel, el que le dicen Pichicuca, oiga el apodo, en conversaciones con un oficial de policía que le decía cuáles eran las tarifas que habían por cuando se comete un crimen, cuando se le dispara a alguien y cómo había que resolver con tal departamento o con tal otro. Es decir, es verdaderamente escandaloso el que, a pesar de los esfuerzos que se vienen haciendo en materia de reforma policial, persistan elementos criminales dentro de la policía, y para ello no basta con asuntos internos. Hay que crear una unidad antimafias al interior de la policía. Y me explico. Los cuerpos de policías, normalmente en ciudades grandes o en estados grandes, en los Estados Unidos, por ejemplo, la experiencia es que tienden a corromperse. La policía de Los Ángeles, la policía de Chicago, la policía de Nueva York, en su momento, ustedes recordarán aquella película de Al Pacino, Sérpico, y cómo esos departamentos de policía se corrompían. La nuestra es una policía de un país, pero en términos de tamaño se correspondería con el de cualquiera de esas ciudades grandes, y se necesitan lo que son, además de asuntos internos para cuestiones meramente disciplinarias o meramente administrativas, está bien asuntos internos, pero se requiere una unidad o un departamento especializado en policías criminales, en perseguir el tema de las policías criminales, mientras uno puede trabajar con las alertas tempranas, es decir, asuntos internos, el otro debe trabajar en coordinación con el Ministerio Público para perseguir a aquellos policías que se han vinculado o involucrado en actividades criminales. Hay un reto que Cafecito Santo Domingo, ¿no? tiene el Ministerio Público, y es de profundizar la lucha contra la corrupción, la corrupción gubernamental, que se da en todas las instancias. Hemos visto ahora
el presidente Abinader arengando a sus funcionarios y tratando de fortalecer los órganos que dispone para prevenir la corrupción. Y hay, por otra parte, una serie de expedientes en curso que no han tenido una resolución definitiva contra la corrupción. ¿Qué se puede esperar? ¿Cómo asumiría Jenny, conoce el tema, la lucha contra la corrupción? Vamos a ver, yo creo que hay un gran equipo en la Procuraduría General de la República, en la Procuraduría Especializada contra la corrupción administrativa. Contra la corrupción administrativa, la PECA. Wilson Camacho viene de estar allí, que es, digamos, debería pasar al puesto de Jenny. Al director de persecución. Al director de persecución, digamos, por experiencia, por entrenamiento, y eventualmente alguien como Mirna Ortiz pasar al PETCA. Y yo creo que se seguirán los trabajos que se vienen haciendo. Mi recomendación es que se simplifiquen un poco el grosor de las acusaciones, de los pliegos acusatorios, que se deje algo para probarlo en juicio, que no vayamos con todo ya de entrada. Totalmente depurado, totalmente. ¿Por qué? Porque ¿se necesitan algunas sorpresas? No, y para los acusados. Y más que algunas sorpresas, que no sean tan voluminosos o tan detallistas, pero exhaustivos. Con eso, usted que es abogado, que yo no sé nada de eso, se está hablando de que se necesita presentar evidencia antes. No, se presentan evidencias, pero no sobreabundantes. ¿Y se pueden presentar nuevas evidencias en el mismo juicio? No necesariamente, porque sí para establecer que en esta mesa hay 3 vasos con agua, no hay que presentar 50 pruebas. Con 5 pruebas que usted presente, evidenciando que están ahí los 3 vasos. La misma magistrada se ha quejado en el pasado, Damián, de que hay que sobreprobar los casos de corrupción aquí en No, es que los estándares de pruebas es que ella hacía referencia a una supuesta jurisprudencia de la impunidad, pero yo creo que no. Yo creo que la peor impunidad es el paso del tiempo. Sí, pero la disolución en el tiempo. Es una discusión que yo he señalado y no es nueva. No es nueva, es vieja. Es vieja. Pero la lentitud de esos procesos se le atribuye casi siempre al Ministerio Público. Tiene otra parte, otras explicaciones. Sí. Y es también la posición que asumen los jueces, sí, que son los jefes del tribunal. La mala aplicación de los códigos. El código no dice que la acusación se leerá in extenso, casi leen hasta las notas al pie. La acusación dice se leerá en las partes esenciales de los hechos. Pero son los jueces los que aceptan las peticiones de los abogados. Pero es que para eso está el juez. Pero lo hace mal porque lo permite, mi llamado de atención es a qué está pasando con la judicatura. No, es que tenemos que recuperar buenas prácticas, abandonar las prácticas inquisitivas del trámite para pasar a la discusión del proceso. El proceso penal y las leyes procesales penales están precisamente para eso, para disciplinar la forma como se realiza el debate, de cómo se lleva a cabo la aplicación de la justicia, es decir, se excluyen a los inocentes y se castigan a los culpables. Entonces, ese tránsito debe ser disciplinado por las normas, por eso hay plazos, por eso hay tiempos, por eso hay sanciones procesales. Entonces, en ese plano, yo creo y debo señalar que los casos de corrupción administrativa, aunque tienen ese impacto, digamos, mediático y económico, en los hechos y en la práctica, el 95% de los casos que preocupan a la población son de otra naturaleza. Entonces nosotros muchas veces solamente nos quedamos con los temas de corrupción, que en un momento se decían que eran 400, que eran 300 procesos, que habían procesos acumulados, que no han prescrito
¿Cuáles son los otros casos a que se refiere? Me refiero a homicidios, narcotráfico, secuestros, desapariciones forzadas, robos, Pero parece que en esas áreas los procesos avanzan más. ¿Eh? En esos temas. No, lo que pasa muchas veces, Adalberto, que muchos de esos casos quedan impunes, porque no hay el seguimiento público a esos casos. Y tampoco judicial. Sí, no, hay mucha impunidad. Porque la justicia también avanza o retrocede dependiendo de la presión pública. Correcto, hay parte. ¿Qué tan mediático no hay parte de eso y hay parte de orientación y las condiciones precarias en que se preste el servicio. Por ejemplo, fíjate ahora que se acaba el Ministerio de Obras Públicas y el presidente de la República acaban de entregar la ciudad judicial, que es el nuevo concepto, un diseño totalmente moderno de más de 4.000 metros de construcción, donde se separan, aunque se concentran en un mismo lugar, se separan Ministerio Público de jueces, defensa pública, un ambiente, digamos, seguro y amigable para el usuario, no estas salas de torturas que son los palacios de justicia, en donde el maltrato empieza porque no hay donde sentarse, muchas veces, no hay donde poder sentarse a examinar un documento, el calor, no hablemos de los furgones y las condiciones precarias de Santo Domingo Este. Entonces, y el maltrato empieza por no encontrar dónde estacionarse, por ejemplo. Porque si es un sitio donde hay muchos usuarios... Eso se supera en la provincia de Santo Domingo. Y en Santo Domingo Oeste también, porque ya se está terminando el de Santo Domingo Oeste, con lo cual yo creo que se aproxima la justicia, el servicio judicial se mejora en cuanto a atención al usuario. La calidad de la justicia va a depender de que jueces, acusadores, defensores y todo lo que gira en torno a ello. Y familia de acusados. Sí, todo ello tengan un buen desempeño, un buen desenvolvimiento, un comportamiento civilizado, porque muchas personas llevan, digamos, si se quiere, sus prácticas, sus malos hábitos a la escena judicial, no respetan la solemnidad del lugar, porque ¿qué es un proceso o un juicio? Es una forma civilizada de solucionar un conflicto. Claro. En lugar de resolverlo a machetazos, como se hacía en los barrios, en el barrio, es irlo a resolver allí a través de la coerción, a través de la imposición del justo castigo a aquel a quien ha transgredido las normas de convivencia social. Entonces, en ese ámbito yo creo que hay que relanzar esos esfuerzos. Yo creo que aquí hay un tema con el sistema de justicia y es el interpretativismo. Es decir, hay personas, jueces, básicamente operadores del sistema, que interpretan de manera diferente los hechos, la ley, las leyes y los hechos similares, los interpretan según sus intereses. Según sea el caso, a conveniencia, según como vean. Entonces, eso no puede ser. La recta aplicación de la ley debe responder a criterios más o menos estables, más o menos predecibles, más o menos calculables, salvo que existan o surjan situaciones, giros o sorpresas imprevistos. Pero a dada hipótesis debe dársele una solución más o menos predecible. Muchísimas gracias. Gracias. Misión cumplida. Muchas gracias, Sí. Félix Damián Olivares. Sí. Ahora hacemos una pausa y regresamos con el profesor Antonio Siriaco, que ya está aquí.